¿Qué onda? ¿Qué dice toda la banda? Mi nombre es Mr. Fontel y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, o por lo menos para mí, creo que es básico, em, y es el tema del punk. Sí, este es un género musical, pero también es una cultura, también es como una filosofía, como una especie de grupo de diferentes grupos sociales, de diferentes culturas dentro de la sociedad o grupos juveniles. Yo creo que el punk rock es tan grande que es difícil abarcarlo todo porque de alguna manera como que ha sido la mayor o la influencia más grande en cuanto a la contracultura. Y bueno, pues básicamente todo empezó con los skinheads. Sí, hablando de punks, bueno, pues antes de los punks estaban estos de aquí, estos son los skinheads. Skinhead es cabeza rapada y bueno, pues los cabeza rapada eran un grupo de personas que habían nacido dentro de la sociedad y los jóvenes después de la Primera Guerra Mundial, los cuales se identificaban a ellos mismos como los cabeza rapada y ellos básicamente representaban la clase trabajadora, la clase social media, la clase trabajadora, o sea, entre medio o medio pobre, ¿sí? Y ellos representaban el poder del trabajador, generalmente para allá después de la Primera Guerra Mundial, generalmente era gente que trabajaba mucho en fábricas, sobre todo en Europa. Mucho de esto también viene de Rusia, y mucho de esto se empezó a mezclar luego con la idea de el comunismo, que bueno, pues el comunismo ya era parte de la sociedad y luego pues los skinheads al tratar de identificarse entre la sociedad de una manera eh, empezaron a tener ideologías o tener cierta ideológica por ciertas posturas dentro de lo que sucedían en aquella época, las cosas que sucedían en aquella época por los años 40 y 50, por ahí de la Segunda Guerra Mundial, porque habían skinheads que eran anti. No, nunca los skinheads nunca se definieron a ellos mismos como algo, sino más bien empezaron a definirse como anti algo, ¿no? Entonces habían skinheads por ahí, un grupo por ahí que era por ejemplo, se me fue la palabra de lo que hacían los nazis, no, es que los nazis no eran comunistas, sino que eran antifascismo, antifascismo y también luego se empezó a dar el antirracismo. Habían skinheads que eran anti el racismo, antifascismo, porque estaba mucho lo de los nazis, ¿no? Y de alguna manera como que empezaron a haber nazis que andaban con la cabeza rapada, ¿no? Y otros empezaron a hacerse antinazis también. Luego, para la década después de la guerra y después de los años 50, am, empezó a darse lo que era el punk rock. Ahí fue donde realmente empezó todo, pero bueno, antes de los skinheads ya existía un estilo de música. Los skinheads no pertenecían a ningún grupo musical, pero mucho de la cultura punk viene de esto, de esta identidad social que los skinheads, sobre todo del podríamos decirlo de una forma socialista de verlo, del proletariado o de la clase media trabajadora, ¿no? Y eh, hubo una especie de protopunk mientras existían estos skinheads y habían protopunks como por ejemplo algunos eran afros como por ejemplo Screaming Jay Hawkins. Screaming Jay Hawkins hacía voodoo y se burlaba de la muerte en su música, hablaba de magia, voodoo y todo esto. Pero la idea de burlarse de la magia, de la muerte, perdón, burlarse de la muerte y tomar la muerte como una cuestión de broma, era muy protopunk, sí. Habían otras bandas protopunk, por ejemplo, algunos eran blancos pero con pelo afro que hacían música funk que era muy ruda y también era una especie de protopunk. Y habían entre
personas de la raza negra y de las razas blancas. Y también muchos latinos. En los años 60 existían bandas como por ejemplo Ramones, que Ramones fue una de las primeras bandas famosas de punk rock en Inglaterra. Eran muy conocidos. Curiosamente ellos tenían el pelo más o menos como los Beatles, así estilo peinado hongo, como lo ven ahí, pero con el pelo muy largo. Y bueno, pues luego empezaron a existir otros tipos de punks, como por ejemplo en Latinoamérica ya se escuchaba mucho el punk rock. Es curioso porque hay quienes dicen que el punk rock se dio en Inglaterra, hay quienes que dicen que se dio en Panamá, otros dicen que se dio en Perú, otros dicen que se dio en Argentina, pero realmente lo que sí se sabe es que el punk rock de alguna manera creció espontáneamente. Entonces el punk rock como género en su origen de los años 60 y 70 básicamente partía de la lógica de hacer música en la que las vocales no importaban si eran vocales bien cantadas, ¿sí? Por ejemplo, Sex Pistols, como pueden ver ahí, Sex Pistols, ellos se burlaban mucho de eso porque cantaban de una manera burlesca y desagradable con unos tonos así todos distorsionados como gritos, cosa que Jay Hawkins ya hacía porque se llamaba Screaming Jay Hawkins. Screaming es gritar, era Hawkins el gritón, ¿no? Y pues gritar era mucho la onda del punk y era mucho de la contracultura y bueno, pues estaba como por los años 60 y 70 estaba la onda de los hippies. Por algún lado estaban los hippies y estos que andaban estos que andaban aquí en autobuses, estaban los Merry Pranksters, que los Merry Pranksters hacían fiestas con LSD, que es una droga, es un alucinógeno, y básicamente ellos tenían un club donde la gente eh, que solo podía pasar un acid test, que era básicamente un cuestionario o una prueba que le hacían a la gente para que respondiera a ciertas cosas mientras estaban en sustancias alucinógenas y luego les hacían una broma y luego se convertían parte de esta grupo, de esta caravana ahí de hippies que ven ahí. Y también estaban los Rainbow y también estaban los hippies, los Mary Pranksters, los Rainbow y los hippies son tres grupos diferentes. Los Rainbows no tenían tanto esta cultura del punk rock. Entonces, los Mary Pranksters eran hippies que de alguna manera también empezaron a emigrar mucho al punk porque tenían esa cultura de hacer bromas pesadas o no pesadas, pero eran muy de bromas. También muy ligado al surf australiano y de California y toda esta vaina. También muchos de ellos eran surfistas que viajaban en estos autobuses buscando olas por todo el mundo y eran unos bromistas de primera, ¿no? Eran pelados para hacer bromas, ¿no? Y bueno, pues a estos nació también después de esta época, en los 70 nació como cosas como Sex Pistols, por ejemplo. Sex Pistols, por ahí después de entre los 70s y los 80s empezó también a nacer, también por los 70s empezó a nacer la idea punk, una idea muy punk también. Creo que el reggae tiene mucho de punk y es que el roots rock reggae, que Bob Marley era uno de sus grandes artistas, eran personas que iban muy en contra del sistema. Hoy en día escuchamos muchos cantantes de reggae y si ustedes leen las letras de algunos cantantes de reggae, incluso son más antisistema que incluso las canciones de un mismo punk rocker. Son que lo que ellos llaman son Babilón, es antibabilónico y bueno, pues para ellos Babilón es el sistema en el que vivimos, ¿no? De policías y ladrones o ya sea un sistema de que si algo es legal, que si es algo es ilegal, que si la inmigración es legal, que si la migración es ilegal. Y ellos avalaban mucho la idea del punk rock, del antirracismo, porque hay una gran cultura del punk rock antirracismo, ¿sí? Y bueno, pues yo creo que el roots rock reggae tenía mucho de ese antirracismo y antisistema babilónico, y ellos pues básicamente son denigrados o rechazados o perseguidos por la justicia debido a que ellos están en contra del sistema porque ellos creen que fumar marihuana, lo cual ellos le llaman un sacramento sagrado llamado ganja, dicen que es un sacramento divino, o sea, es una prueba de que Dios existe
y ellos lo promueven a boca abierta, toda así al aire libre y dicen que hay que legalizarlo y que fumar es de Dios y lo ven como una forma de ellos expresar su amor por Dios, ¿verdad? Y entonces al hecho de que la sociedad los reprima, los convierte en unas personas muy, muy rebeldes, ¿no? Y creo que eso tiene mucho de punk rock, sobre todo en el roots rock reggae. Y bueno, ellos se peinan con rastas, y ustedes saben, generalmente la rebeldía de ellos es el Natty Dreadlock, es de tener rastas, pero no solo hay punks con rastas reggae, sino también hay un montón de rastas que también son punks y que también no son reggae, ¿verdad? Luego, pues por ahí de los ochentas, después de que existía ya el punk reggae y todo esto, en los ochentas también empezó a nacer el cross punk o el hardcore punk. Aquí tenemos a Air Crisis, por ejemplo, Air Crisis, ustedes lo pueden ver ahí, yo realmente no he escuchado mucho de esta banda, pero parece que tuvo una influencia increíble, más grande de lo que yo me imaginé dentro de la cultura del rock y del heavy metal. Porque básicamente ellos empezaron a hacer el heavy metal de algo muy extremo, porque era hardcore, ¿no? Era hardcore rock o hardcore punk en el caso de ellos. Entonces la batería era rápida, así tumpa, 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 así tumpa, 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 tumpa. Tampoco tan rápido como para decir que era una cosa así de esas de um, black o death metal, pero era muy rápido, era muy agresivo. Entonces, este tenía una agresividad muy, muy definida y musicalmente hablando, esto dio origen a otros tipos de cultura punk. Por ejemplo, en el punk también están los antinazistas, que obviamente esto se dio muy por la de los skinheads antinazis, punks antinazis. Pero ya regresando a los noventas, pues en los ochentas y en los noventas, pues existían punks también antirreligiosos, que Air Crisis básicamente era una idea como criticar todo lo que los boomers decían, porque los boomers decían no consumas drogas, ¿sí? Pero de alguna manera ellos sabían que los boomers no eran santos y que habían drogados cuando eran jóvenes. Y entonces ellos decían, sí, vamos a matar a todos los drug dealers, vamos, cualquiera que venda drogas lo matamos. Entonces ellos cantaban de que como la idea estúpida de exagerar el no consuman drogas al sentido de vamos a matar a todos los que vendan drogas o consuman drogas. Y como obviamente la banda se llama Air Crisis, ellos criticaban de que el mundo estaba se estaba muriendo porque los boomers no habían hecho nada y que se estaban cagando en el planeta Tierra y que por eso había el calentamiento global. Ellos eran vegetarianos y decían que los boomers eran unos salvajes porque mataban a los animales y bueno, toda esta idea del anarquismo, ¿no? Que viene desde los inicios del punk rock, ¿verdad? Pero esa es la filosofía, eso lo vamos a hablar un poco más después de la historia, ¿vale? Entonces, existía después de esto del cross punk o del hardcore, empezó a nacer una idea del punk rock anticristiano, ¿sí? O el antirreligioso, punk rock antirreligioso. Y bueno, eso dio origen a cosas como, por ejemplo, el grindcore, bueno, pero el grindcore es más moderno, pero sí dio cosas como el black metal. Por ejemplo, aquí tengo una imagen de black metal. Me falta una de death metal, pero black metal tiene esta idea del punk rock antirreligioso. Luego, la versión más extrema bueno, vamos a hablar del black metal. El black metal tiene la idea del punk porque es antirreligioso y es un círculo o es un nicho, tal vez no tan nicho porque es muy popular dentro de las generaciones de hoy en día y desde los ochentas, finales de los ochentas, creo que el black metal tiene la particularidad de ser muy peligroso. Es algo muy peligroso, también es algo muy violento porque estamos hablando de satanismo, se habla de satanismo, se habla de quemar iglesias también, por ejemplo. Hay black metal de quemar iglesias, hay black metal satánico, hay black metal siniestro, así de rituales satánicos, de sacrificios humanos. Pero también está el Doom, o que es una versión del black metal, el Doom, que también es muy de maldecir. Entonces es un black metal que alude a las maldiciones y con una idea muy satánica, ¿sí? Yo creo que es la forma más satánica
que existe dentro del metal, es el black metal. Y luego, pues ahí no tengo ninguna imagen, pero voy a poner unas de death metal, que el death metal también viene muy de ahí, pero el death metal no jaló la idea del punk como antirreligión, sino que más bien lo convirtió en una cuestión como medieval. Lo convirtió en una cuestión medieval como, por ejemplo, cuestiones de calabozos, ogros, demonios, ángeles, guerreros, caballeros, y princesas y enfermedades. El death metal se enfocó todo en cuanto a la muerte, que también viene siendo una idea muy punk, igual que ya en el protopunk, si Screaming Jay Hawkins se burlaba de la muerte y salía de un féretro cantando voodoo y brujerías. Pues el death metal es muy lo mismo, se burla de la muerte, es como música para morirse, como matar, es muy destructiva la idea, es como de las cruzadas, ¿sí? Como de vamos a ir a matar a todos los hijos de la chingada que nos encontremos en camino. A cambio del black metal es muy de sufrimiento y de satanismo, mientras que el death metal es muy de destrucción, es destructivo. Por eso las vocales son muy graves, son muy de guerra, tiene un feeling muy medieval, muy brutal y también como muy vikingo hasta cierto punto, como muy como de ser bárbaro, así totalmente despiadado, ¿no? Brutalidad, yo creo que lo definiría con la palabra de brutalidad, eso es death metal, ¿verdad? Brutalidad pura, violencia y bueno, en el death metal el problema es que había muchas bromas de la muerte, había gente que le tenía miedo a la muerte y a veces habían riñas o discusiones o chistes o bromas muy, muy pesadas por gente que hablaba de que si me muero, si no me muero y hablar de ese tema pues tendía mucho a situaciones peligrosas, pero no tanto como, por ejemplo, hablar de sacrificios humanos y cosas así en el black metal, yo creo que es más fuerte. Luego esto en los años 90, a principios de los años 90, dio origen al doom metal, el black metal dio origen al doom metal y el doom metal de las maldiciones también dio origen al funeral doom metal. Entonces el funeral doom metal es tiene que ver con un sentido religioso también como tanto como satánico, como religioso, como de blasfemia, como de condenación y también de los velorios. Tiene mucho folclore velorio, bastante de quemar iglesias, como pueden ver hay un logotipo de esto. Y bueno, el grindcore pues ya es lo más extremo, ya es como el black metal y el death metal y esto, por ejemplo, el origen del grindcore, dicen muchas personas que pasó de Earth Crisis, como el hardcore punk, a cosas como, por ejemplo, otras bandas de metal que empezaban a fusionar estas ideas del black y el death de alguna manera como más, como diría yo, más progresiva, que eran, por ejemplo, Cannibal Corpse. Y bueno, pues Cannibal Corpse en los años 90 dio origen al grindcore. Y bueno, pues el grindcore ya es simplemente es ruido, ¿sí? Que era básicamente la idea del punk rock, era hacer música simple, ruidosa y que llamara mucho la atención, como tratar de gritar, no como cantarle a alguien te amo, ni tampoco amo a Cristo, o cantar ni blues, ni soul, ni country, sino que era gritar, o sea, era la desesperación de gritar algo. Y bueno, pues el grindcore no es un grito de sufrimiento como en el black, ni tampoco un grito de guerra brutal como en el death, sino que es más bien a la enfermedad más en sí. Por eso Cannibal Corpse tenía mucha esa idea y es ya la enfermedad, la depravación. Por ejemplo, existe el grind porn, que habla de la depravación de la pornografía y la violencia sexual. Y bueno, mucho de esto tiene que ver con hacer voces de puercos, así como y así, y bueno, pues ya es como una depravación mental. Entonces ya estamos hablando como de el problema psicológico, de dónde están las enfermedades mentales que antiguamente eran como demonios. Entonces ellos apelan a ideas demoníacas como enfermedades mentales y tienen diferentes tipos
de ideas de enfermedad, pero en sí en el contexto de las letras, los cuales son muy pocas, como en el grindporn o como por ejemplo en el grindcore, hay electro grindcore también. Hay diferentes tipos de grindcore y hay noise, hay trash, hay porn, hay diferentes tipos de grindcore, pero realmente la idea que se asemeja más al punk rock de ellos, esa es la idea de hacer ruido, sí, es muy, muy ruidoso, muy nocivo. Y bueno, eso en cuanto al heavy metal. Por otro lado, en los años 80, 90 y los años actuales, hemos visto también esto en el hip hop. De alguna manera el hip hop, el rap tiene una idea más como de la anarquía. El hip hop era muy la idea de hacer levantar tu voz en contra del abuso de poder en situaciones urbano problemáticas, pero el rap era más una idea un poco más compleja. Siento yo que el rap tenía la idea esta de ser muy antisistema también, muy antisistema. Y realmente hay algunos artistas como Eminem, incluso otros raperos que suelen hablar la palabra punk, pero en el rap no existe tanto esta influencia del punk, pero sí en la electrónica que fue evolucionando también a través del roots rock reggae. Entonces en el roots rock reggae y la electrónica se fueron fusionando y esto dio a luz a ideas como el drum and bass, el dubstep y el grime, que tienen una idea un poco más anarquista, pero del lado de la idea de que el sistema político o el sistema babilónico del política o el sistema del dinero y todo esto, el tener que cambiar papel por comprar, por comer y todo esto, toda esta problemática social del sistema viene mucho del reggae y se manifestó mucho en estos géneros del drum and bass o del dubstep, pero realmente hubo un género en el que sí hay canciones y en el que sí se manejó esto tanto como en la electrónica como en ambientes de grime, que es el género obviamente grime, como ustedes pueden ver ahí tenemos unos punks de grime, que básicamente es como una idea no tan antisistema, como, en el reggae, no es tan fuerte, pero tiene mucho esa esencia de la cultura africana en Inglaterra y bueno, pues también en todo el mundo. Ya hoy en día hay grime desde Latinoamérica hasta Estados Unidos, también escuchan grime. En Japón hay mucho dubstep y esta cultura también en Asia y en India también. Así que básicamente, tanto como en Indonesia y en Arabia también, entonces, y en Rusia también hay mucho de esto. Entonces es como la idea entre Inglaterra y es esa idea de tener un grupo de amigos y de alguna manera defenderte en contra del sistema babilónico, ¿verdad? Y esto también pretende una anarquía, ¿verdad? Es una idea muy punk, generalmente ellos se visten mucho de negro porque suelen tener una idea muy apegada al techno, que el techno y los raves de los años 80, ahora vamos a hablar de electrónica, ¿vale? Los raves de los años 80, 90, cuando se dio el acid house, y después de que se daba el acid house y existía el techno y empezaban a darse esos grandes raves ilegales, hay videos en internet donde pueden encontrar donde hacen raves ilegales hasta en plantas de energía nuclear abandonadas. Imagínense, así de loco eran los noventas con los raves. Y en la cultura rave empezó a existir un sector de la música electrónica que se llama música electrónica muy extrema, como por así decirlo, la forma hardcore de la electrónica. Y ahí es donde nace mucho la idea de los cyberpunks. Básicamente existen diferentes tipos de música electrónica muy extrema. Está, por ejemplo, el Goa Gill o el Goa Trance, que se daba mucho
también con la idea de la contracultura de estos merry pranksters que les gustaba hacer bromas y la onda hindú. Sí, y bueno, pues estos empezaron a hacer go atrás y cada vez le subieron más la velocidad y le pusieron un feeling más agresivo, más oscuro y nació la idea del Dark Psycho y dentro de estos gremios hay estos géneros de estos gremios hay muchas ideas, ya sea de rastas, de anarquía o así rebeldía contra Babilonia por la represión de la ganja y también hay muchos punks también muchos africanos también hay gente clase media, clase baja, incluso en estos del psytrance, el dark psytrance, el high tech, el full on, sí. Por otro lado tenemos cosas como el hardstyle también, el hardstyle que es muy similar. Y bueno, ya luego tenemos ya lo más extremo de lo más extremo ya es un grupito que es lo que vendría siendo el cyberpunk gótico, que es como esa chava que ven ahí o como esta otra que se ve un poco más moderna, que esa es una fusión entre otra vaina que les voy a contar ahorita, pero bueno, el cyberpunk gótico es la idea de mezclar lo gótico con el cyberpunk o la música electrónica muy fuerte o muy rápida, muy pesada, muy oscura y esta idea del metal, ¿sí? Ellos mezclan muchas guitarras, muchos gritos generalmente en su música, que vendría siendo el gothic, cyberpunk o cybergothic punk o metal o electrometal o metal electrónico o cyber... Miren, si ustedes buscan cyberpunk no van a encontrar, pero realmente como género esto es más una mezcla entre el rock y la electrónica, ¿sí? Es el heavy metal y la electrónica fusionados. Eso da origen a estas modas que usan de los cyberpunks góticos, ¿sí? Góticos porque viene de la idea gótica del rock, ¿sí? Generalmente mucho de la idea de lo emo y todo esto también muy por ahí. Pero vamos a hablar de ese tema con el pop punk rock de los 90 dentro de un momento. Para terminar con esto del cyberpunk, también hay una idea muy moderna del cyberpunk que está creciendo muy, muy fuerte en Asia, Rusia y Europa, pero de los hijos del dubstep y del drum and bass que vendría siendo el halftime y bueno, ya miramos cosas como Cyber Ninja. Entonces estamos en la moda Cyber Ninja, como pueden ver ahí, uno de los pocos que encontré, diseño de moda Cyber Ninja o diseños de 3D. Parte mucho de una idea tecnológica muy moderna, mientras que los góticos del cyberpunk aluden a las guitarras y a los gritos. Esta cultura del cyberpunk, de la idea de los cyber ninjas o los cyber samurai o los cyber monjes o los cyber lo que sea, pero no gótico, parte mucho de la idea de tecnología muy, muy moderna, como por ejemplo rastreo de imágenes por cámaras, tiene mucho que ver con vigilancia, tiene mucho que ver con espionaje. Creo que hoy en día de por sí tenemos muchas guerras económicas, sobre todo, por ejemplo, Asia contra Estados Unidos, Asia contra India, India contra China, China contra Japón, Japón contra China. Entonces, toda esta problemática se ha dado mucho al espionaje y mucha de esta música tiene que ver mucho con el espionaje o o por ejemplo con la idea de monitorear dispositivos digitales y todo esto. Y viene mucho del diseño 3D y esta moda de vestirse de negro, que ustedes lo pueden encontrar en Instagram. Yo creo que el hijo de Lil Wayne, para que se hagan una idea, suele vestirse mucho esto, que es como tener unos pants donde las medias le llegan casi a las rodillas y suelen tener chaleco antibalas o mascarilla, sombrero, todo de negro, botas, espada, ¿qué les digo? Espada katana, cosas así, y un montón de cinchos volando, ¿no? Mucho de esos de esa cultura del halftime drum and bass tiene que ver mucho con el techno experimental, básicamente, que ha salido de la cultura del reggae y del grime y todo este rollo del punk así antirracista
y también antisistema del roots rock reggae. Y bueno, pues ya para terminar, el punk así como lo conocemos hoy en día ya no es muy real, pero lo que quedó de esto fue el punk rock de los noventas, el pop punk rock, que básicamente los modernos punk rockers de hoy en día, por cuestión popular, se podría decir entre comillas, vendría siendo así como estos tipos que están aquí, que son los de Blink-182, más o menos esa es la forma en la que se visten los punk rocks de hoy en día. Y bueno, básicamente toda esta idea del punk rock, lo que queda del punk rock como música, em, partía de una idea de la filosofía de la anarquía. Sí, como quien dice, no, no hay Dios o no hay raza o no hay posición política o no hay nada que me pueda decir a mí que no puedo hacer yo en mi vida, ¿sí? O cómo yo debo de vivir mi vida. Y esa es la idea del punk rock porque la anarquía es básicamente ausencia de poder. Entonces, si no hay un poder que a vos te diga vestite así, no fumes, no te drogues, no gastes dinero, tenés que ser comunista, o tenés que ser de derecha, o tenés que ser de izquierda, o tenés que seguir a Dios, o tenés que seguir al diablo, o tenés que ser gay, o tenés que ser lesbiana, o tenés que ser feminista. No importa, simplemente esto da lugar a todo eso, simplemente es un lugar donde no hay reglas. Pero obviamente el punk rock en los años 70 era mucho de la violencia, se daba mucho la violencia entre los grupos del punk rock de los 70, por lo que en los años 90 los punk rockers que son más identificables para mi persona con bandas como por ejemplo The Offsprings, como pueden verlo ahí, tener el pelo parado. Yo tengo el pelo parado ahorita, pero obviamente soy un poco colocho, soy colochón y bueno, se me pone redondo es porque se me eriza mucho el pelo, no tengo el pelo liso, pero sí, mucho la idea es de ser también tener el pelo largo o echarse gel. También es parte del punk rock peinarse para atrás o tener tatuajes o tener piercings, tener un peinado emo. Que el emo también fue emigrando, es algo que sigue vivo, desde que nació gran parte del punk rock, que era como un poco balada triste y se dio mucho esta idea, pero también tienen mucho esa idea de que los emos generalmente se sienten marginados porque la gente les dice a quién tienen que amar o a quién no amar y ellos pues de alguna manera son como un poco suicidas o un poco eh, negativos ante esa idea de que te digan a quién tenés que amar y a quién no tenés que amar. Entonces a ellos realmente eso les vale madre y tienen una idea muy suicida porque a ellos les duele tanto eso que tienen la idea de que, bueno, si vos me decís quién tengo que amar, entonces mejor no me amo yo, ¿va? Y generalmente se cortan o se suicidan, ¿no? Tienen mucho esa tendencia de que si les dicen a quién amar o a quién no amar, ellos no se pueden amar y por lo tanto, pues es muy suicida, se autolesionan algunos, otros sí se mueren. Y bueno, es parte de la idea del emo, que también ha migrado mucho al hip hop, ¿verdad? Que existe el hip hop emo o el rap emo también, o el trap emo, que también ha tenido una influencia con el metal trap, que también hay muy trap emo, muy suicida también, ya sea por drogadicción o ya sea por flagelación porque te digan a quién amar o a quién no amar, o si te drogas o no te drogas. Entonces, básicamente eso es todo, eso es como que lo que existe más o menos del punk, más como cultura que como música, porque realmente el punk rock hoy en día ya bandas como Bad Religion y cosas así clásicas de los 80s y 90s como ellos, pues ya no se escuchan tanto. Y existen bandas modernas, pero incluso son más románticas o más tranquilas. Yo creo que eso está muy bien porque la idea del punk rock de los noventas tiene mucho que ver con la no violencia. Yo personalmente me identifico más con esa idea que con cualquier otra. Y es que el punk rocker de los noventas estaba harto de los skinheads y los punk rockers de los setentas que vivían. Si vos no tenías la razón y hacías algo malo, todos llegaban y te pegaban en camorra. Mientras que los punk rockers de los noventas, pues no aplaudían la camorra, sino que al contrario era la idea de, bueno, si este, perdón por la palabra, si es, era más de la idea de si este tipo va a hacer, a promover la camorra contra fulano, entonces mejor saquémoslo del grupo, dejémosle de hablar y ahí el que mire qué hace por su lado, porque
realmente es una idea tóxica que a los punk rockers de los años 90 pues no muy le cala. Yo creo que los punk rockers, los pop punk rockers por lo menos modernos, se van más al lado del romanticismo, lo cual me parece algo muy curioso. Y también tiene mucho de emo, de que si te dicen a quién amar y no amar, yo creo que eso viene más de las generaciones futuras, de que no me digan a quién tengo que amar y a quién no, porque ustedes están todos revueltos, entonces no tienen ningún derecho a decirme naranjas, ¿va? Yo creo que esa ausencia de poder nos sanaría mucho. Yo soy de las personas que son antiviolencia, o sea, si yo miro a alguien atacando a alguien, yo voy ahí y le digo la verdad, ¿verdad? Le digo, mano, usted es un cretino, ¿no? Y le digo, mano, no le pego, ¿va? O sea, le digo la verdad, o si no, simplemente lo que hago es decirle a todo el mundo, miren, mucha, ese tipo es un cretino, ¿ah? No le hablen y pues déjenlo ahí solo, ignórenlo, ¿verdad? Yo soy muy de esa cultura del punk rock, ¿no? De la antiviolencia. Y la otra, pues ya veremos cómo se da. Y bueno, ya si hablamos de punk rock y cultura punk rock extrema o no extrema, yo creo que se ha diversificado mucho. Y bueno, yo creo que este es uno de mis temas favoritos. Yo sé que está súper, súper largo. No puedo creer que me haya tardado 36 minutos, pero ahí está la definición de lo que es el punk rock desde sus inicios hasta hoy en día. Yo creo que es muy difícil definirlo porque hay punk rock por todos lados, la influencia del punk rock está en todos lados. Yo creo que está más vivo que nunca, pero más que toda la idea de la anarquía también se da mucho, este símbolo se da mucho en el rock, que es los cachos o el diablo, ¿sí? Que es como sinónimo de traición, y también está este o este que ya sea abierto o cerrado, es muy lo mismo, viene también de esa misma idea de los cachos, pero viene más de la idea del anarquismo, y esto significa anarquía y es básicamente ausencia de poder en la que los jóvenes tienen voz para decir no me vengan a poner el dedo ni me vengan a decir qué hacer porque yo creo en la anarquía. Y básicamente yo creo que hoy en día eso es lo más punk que puede existir. Esta idea de simbolizar las cosas con esto, yo creo que es lo que queda ya musicalmente, lo veo muy, muy disuelto. Pero bueno, banda, eso es todo. Díganme qué les parece, qué creen ustedes que es punk rock, si hay otro género que tenga influencias del punk rock que se me ha olvidado decir. Yo creo que este es mi tema favorito de todos, se nota porque son 40 y pico, casi 40 y pico de minutos. Y bueno, banda, eso es todo. Si les gustó el video, denme un like y nos vemos en el próximo episodio de Cultura Musical Vivo. Los quiero mucho. Órale.